Piensa cuánto has pasado desde que te alejaste de Jesús. Cómo duelen las heridas de las batallas perdidas sin razón. Si aún sientes que tu vida cada vez es más vacía y sin luz, sientes caer a un vacío y tu alma está sumida en la ansiedad. Aún no es tarde para recapacitar, valorar lo que importa de verdad. Es el momento de cambiar, de arrepentirse y aceptar que esta forma de vivir no lleva a nada. Dejarse ya de lamentar y enfrentar la realidad, aunque el pasado no lo podemos cambiar. Es el momento de seguir con el valor que Dios nos da y la esperanza de que siempre habrá un mañana. El justo 7 veces cae y aunque se sienta fracasar, recobra fuerzas y otras 7 se levanta. Recobra fuerzas y otras 7 se levanta. Te sientes ya cansado de vagar por el camino y sin luz, y tal vez las religiones no saciaron tu vacío interior. Eres de aquellos que piensan que tal vez no hay un remedio para ti, y te sientes tan perdido por lo lejos que te has ido del hogar. Jesucristo murió por ti en una cruz, para todos tus pecados perdonar. Es el momento de cambiar, de arrepentirse y aceptar que esta forma de vivir no lleva a nada. Dejarse ya de lamentar y enfrentar la realidad, aunque el pasado no lo podemos cambiar. Es el momento de seguir con el valor que Dios nos da y la esperanza de que siempre habrá un mañana. El justo 7 veces cae y aunque se sienta fracasar, recobra fuerzas y otras 7 se levanta. Recobra fuerzas y otras 7 se levanta. Éramos 3 jóvenes en una pequeña iglesia, pequeña pero muy fervorosa. 3 jóvenes que en aquella época tenían 2 o 3 cargos, porque así era la demanda. Mi hermano era el líder, lastimosamente tuvo que partir. Nos quedamos las 2 jovencitas siguiendo, apoyando a nuestros hermanos, adultos todos ellos, pero muy animosos y poderosos en la fe. Lastimosamente, al correr el tiempo, ella también partió. El asunto es el siguiente: nunca pude olvidar la partida de mi amiga Lisbeth Farge, y siempre mi corazón añoraba su retorno. Pero saben, pasados más o menos 25 años, llegó la pandemia a nivel mundial, y para esa época
abrí un pequeño canal de YouTube en donde compartía la palabra de Dios a las personas, sin saber que ella era una de las personas que veía. Así fue como ella escuchaba el mensaje, siempre semana a semana. Queridos, fue tan hermoso que el Señor llegó a tocar su corazón y a formar en ella la decisión de volver otra vez al rebaño. Pasado estos tiempos, como le decía, 25 años de haber añorado y haber orado por ella, un 26 de septiembre estábamos en la iglesia iniciando el culto allí y de pronto la vi entrar. La iglesia estaba abierta, por todo lado, todo cerrado, pero la iglesia estaba abierta. Y ella, sobreponiéndose al temor que el mundo le había sembrado, vino a la casa del Señor. Me acuerdo claramente que cuando la vi entrar, corrí, le abracé fuerte y le dije bienvenida. Ese día era su cumpleaños. Queridos hermanos, ella guardó todo el sábado y desde ahí no ha dejado de asistir. Hizo su compromiso, su pacto con el Señor de permanecer fiel esta vez hasta la muerte. Bendito sea su nombre. Y hoy te he contado la historia y aquí te presento la foto de la hermana en ese día del recibimiento. Bienvenidos a todos. Le damos la bienvenida a la lección de la escuela sabática. Hoy tenemos un tema tan hermoso, tan interesante, tan profunda, una de las mejores parábolas para mí de la Biblia, el hijo pródigo, lección 19, sábado 4 de noviembre del año 2023. Que Dios te bendiga. El Señor hace posible todas las cosas. Ten fe de esto, porque lo que pides en oración se va a realizar. Vamos a orar antes de empezar. Amado Señor, gracias por esta oportunidad tan hermosa de estar aquí delante de tu presencia y reconocer tu grandeza, Señor. Ayúdanos a persistir en la fe, a orar por el que se fue, Señor, a orar también por aquellos que están atravesando momentos difíciles dentro de nuestra iglesia, Señor. Quizás sus cuerpos están presentes, pero sus corazones están lejos. Permite que reconozcamos nuestra situación, Señor, quebrantada, enfermiza, vil delante de tu presencia. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a seguir trabajando, Señor, y en los momentos de crisis que atravesemos no lo veamos como un obstáculo, sino, Señor, sino como una oportunidad para poder seguir predicando tu palabra y llamar al que se fue, Señor. Todo sea bajo tu protección y bendición en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablar del hijo pródigo es hablar de nuestra condición espiritual en la cual nos encontramos. El hijo pródigo habla de la misericordia de Dios para con los pecadores arrepentidos y el gozo y alegría por la conversión de los descarriados. Hijo pródigo es aquel que tras alejarse del hogar de sus padres con la intención de independizarse termina regresando. Es por eso que debemos plantearnos esta interrogante. ¿Qué hacer si te has alejado de Dios? Podemos estar en la iglesia, pero podemos estar descarriados. En la historia vemos dos aspectos. Por un lado, encontramos a dos irrespetuosos hijos que dieron muestras de no amar a su padre. Incluso uno de ellos pide su herencia sin haber trabajado en nada para merecerlo. Y el otro reclama porque según él es tratado como un siervo, mas no como un hijo. Y por otro lado, vemos a un padre que muestra amor, perdón y respeto. El tema para hoy se titula El hijo pródigo. Así que cualquiera que fuera tu situación, mi querido hermano, ya sabes que el Padre te está esperando para perdonarte, para abrazarte, para besarte. Y además de esto, hacer una gran fiesta por ti. Mis queridos hermanos, grata alegría es encontrarnos con cada uno de ustedes. Para los que recién se unen a este canal, mi nombre es José Rentería.
somos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, movimiento de reforma, y les damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la más cordial bienvenida a este hermoso estudio. Así que quédate con nosotros hasta el final para que puedas sacar tus propias conclusiones. La temática cuenta con 3 hermosos subtemas. El primer subtema dice volviendo en sí. El segundo, sentimientos del hijo mayor. Y el tercero, construyendo puentes para salvación. Así que, mis queridos hermanos, ya comenzamos el desarrollo de la lección. La primera interrogante dice, ¿desde cuándo hay hijos e hijas pródigos? ¿Qué 2 males ve Dios multiplicándose en la tierra? Vamos a estudiar el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, oíd cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, porque 2 males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué es un hijo pródigo? Un hijo pródigo es aquel que tras alejarse del hogar de sus padres con la intención de independizarse, termina regresando arrepentido. Es quien camina contrariamente al camino en que sus padres lo han criado. Pródigo significa desperdiciador o imprudentemente extravagante, o una persona que ha gastado sus recursos despilfarradamente, y por este motivo su familia se ha visto dañada. Hijo pródigo también es una persona muy dadivosa. Ahora, ¿será que la creación de Dios tuvo fallas para que el ser humano sea pródigo? ¿Te has puesto a pensar en esta interrogante? La respuesta es no, mis hermanos. La creación no tuvo ninguna falla, fue perfecta. Dios creó todas las condiciones para que el ser humano viviera feliz y se sintiera satisfecho. Y el Señor se sintió también satisfecho con su obra. Todo era hermoso y funcional. Fue delicadamente diseñado, práctico, lleno de vida, lleno de color. El hombre fue creado por Dios y fue puesto en el huerto del Edén, ¿cierto? Un lugar tropical, hermoso, y lo puso como responsable para cuidar y gobernar los recursos naturales del planeta. Dios hablaba muy a menudo con Adán y le explicaba con claridad lo que esperaba de él. El hombre tenía un propósito en la tierra. Además de entregar una creación perfecta, también le entregó su ley para que pudiera vivir en estricta obediencia. Pero a veces nosotros nos preguntamos, pero si Adán era perfecto, ¿cómo fue posible que pecara? Esta pregunta tiene su respuesta. Dios creó al hombre perfecto, pero también lo creó con libertad de decisión. Es por eso que fue perfecto. Al hombre no le faltó nada, ¿cierto? Esa libertad, conocida como libre albedrío, no impedía a Adán que permaneciera en su estado de perfección, tal cual lo había creado el Señor. Él podía elegir ser fiel o ser infiel. Es decir, podía decidir vivir bajo la protección de Dios o buscar sus propios caminos, tal cual lo hizo el hijo pródigo.
a quien vamos a estudiar hoy. Hay que tener en cuenta, mi querido hermano, que únicamente Dios es perfecto en el sentido absoluto, tal como le escribe Salmos capítulo 18, versículo 30. ¿Y esto qué significa? Esto significa que Adán y Eva serían perfectos siempre y cuando cumplieran con el propósito para el cual fueron creados. Dicho en otras palabras, Dios no obligó al hombre a serle fiel, sino esperó que voluntariamente le fuera fiel. Entonces, mira, antes de que Adán pecara, Jehová examinó toda su creación terrestre, incluidos nuestros primeros padres, y concluyó que todo era muy bueno, es decir, todo era perfecto. Así lo escribe Génesis capítulo 1, versículo 31. Entonces, ¿quién malogró todo? Fue el diablo. Con el pecado, Adán y Eva demostraron falta de voluntad para cumplir el propósito de Dios. Es decir, que el primer hombre no había permitido que el amor a Dios y a sus principios lo motivaran a obedecerlo por encima de todo. El hombre se rebeló en contra de Dios y como consecuencia fue expulsado del huerto del Edén. Entonces el pecado entró en el mundo. Vemos cómo el pecado echó a perder todo lo bueno que Dios había hecho. Es a partir de ese momento que el ser humano se apartó de Dios y se volvieron hijas e hijos pródigos. Hoy en día podemos ver los efectos malignos de la influencia satánica sobre el mundo. El ser humano vive degradado totalmente, tanto moral como ecológicamente y también espiritualmente. Hoy, mis hermanos, vivimos en una sociedad sin moral, depravada, llena de violencia, con abortos, con asesinatos en todos lados, extorsiones por todas partes, injusticia social, corrupción y mucha indiferencia hacia Dios. Podemos ver un medio ambiente destruido, contaminado y deforestado, en donde las pestes y hambrunas abundan, los ríos se secan. Por eso que la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. El planeta está afectado. Entonces, mira, el ser humano, a pesar de estar rodeado de las bendiciones de Dios, se ha sumergido en la complacencia propia y los placeres pecaminosos, al punto de separarse de Dios y busca sus propios caminos. Es decir, que el ser humano es malagradecido con Dios. Por ejemplo, Caín, Balán, Coré, inclusive muchos de nosotros, por no decir todos. Ellos salieron de los caminos de Dios y de su presencia para buscar su propio hogar. También el hijo pródigo lo hizo, como lo vamos a ver más adelante. Es decir, el ser humano buscó la felicidad lejos de Dios, pero no lo encontró. Y claro, como Dios es muy justo, aceptó su elección. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer, dice Romanos capítulo 1, versículo 28. Entonces, ¿qué encontró nuestro Señor Jesucristo cuando vino por primera vez a la tierra? Vamos a leer Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. He aquí solamente he hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cada alma después del pecado buscó un camino muy distinto a lo que Dios había ordenado. Solamente algunos siguieron a Cristo. Seguramente habrás escuchado a personas decir, ¿por qué tantas injusticias y dolor en esta vida? ¿Dónde está Dios? Eso es precisamente porque todo lo malo que ahora se encuentra entre los hombres y las mujeres no es de Dios, sino es del diablo. El Señor creó a los seres humanos para vivir rectamente, en salud, en felicidad, con paz, en armonía con todo. Pero ellos se salieron del diseño de Dios
y decidieron seguir por sus propios caminos. O sea que prefirieron sus propios planes y despreciaron los planes de su Creador. ¿Cuál fue el plan original de Dios para el hombre? El plan fue que fuese recto y perfecto, ¿no es cierto? El Señor no planificó el afán, el dolor, el temor, la enfermedad, el sufrimiento, la ruina, no. Fue el hombre que en su libre albedrío se inclinó al pecado. Luego quiso solucionar su problema solo y sin la ayuda de su Creador, pero no pudo. Entonces, a partir de la caída del hombre, fue que quiso independizarse de su Creador y desvió su naturaleza para vivir la vida como mejor le parezca. Por eso que escuchas decir, no te deprimas, siéntete libre. Dios te hizo así. Déjate llevar por lo que te diga el corazón. Tú no tienes la culpa. La culpa es de Dios que te hizo así. Muchos dicen, eso es natural, no tengas temor de hacerlo, y así. Pero eso es el camino del enemigo. Eso es del diablo. Eso es debido al pecado. Ese es el cuadro de la condición pecaminosa del ser humano. Isaías capítulo 9, versículo 2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios, según este verso, llamó a los cielos y a la tierra como testigos contra Judá, porque su pueblo se resistió a su voluntad y ahora declaraba su caso contra ellos. Sabemos muy bien que cuando Dios puso a Israel en Canaán, después de sacarlo de Egipto, instituyó las condiciones bajo las cuales les entregaba esa heredad en la tierra prometida. Ellos hicieron nuevamente el pacto. Entonces, como habían desobedecido, llamaba el Señor a las inteligencias de los cielos y la tierra para que fueran testigos de esas condiciones. Por eso que dice, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Eso es lo que dice el Señor. Dios estaba dispuesto a quitarles Canaán y enviarlos al cautiverio babilónico. Y por eso que llamó a los seres inteligentes del universo, para que fueran testigos de que Él es justo. Dios los acusaba de rebelión debido a su desobediencia. ¿Cómo crees que se sintió mi querido hermano Dios ante la desobediencia de sus hijos? Muy triste, ¿no es cierto? Indignado. Es como cuando los padres nos sentimos tristes por la desobediencia de nuestros hijos. ¿Qué decimos en ese momento? Después de todo lo que hemos hecho por ellos, ahora nos tratan así. ¿No es cierto? ¿Qué decía la ley respecto a los hijos pródigos? Hay una ley para la desobediencia, mis queridos hermanos. Está en Deuteronomio capítulo 21, versículos del 18 al 21, que lo vamos a leer, pero en la traducción al lenguaje actual de la Biblia, que dice así: si alguno de ustedes tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, aunque lo castiguen, hay que hacer lo siguiente. Juntos, el padre y la madre llevarán a su hijo hasta la entrada de la ciudad donde vivan. Entonces le dirán a los líderes, nuestro hijo es muy terco y rebelde. No nos obedece. Para colmo, es un glotón y borracho. Dicho esto, todos los que vivan en esa ciudad matarán a pedradas a ese hijo rebelde. Así no habrá maldad en Israel, pues todos tendrán miedo de hacer lo malo. Eso decía la ley contra la desobediencia. Ahora ponte a pensar, Judá era hijo de Dios, ¿no es cierto? Porque Dios los había adoptado como hijos. Entonces, cada desobediente debe morir. Así decía la ley. Muchas veces, mis queridos hermanos, con Dios nos portamos peor que cuando lo hacemos con nuestros padres. Es por eso que el Señor también hace una comparación. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, dice en Isaías capítulo 1, versículo 3. Tanto el buey como el burro no tienen la dicha de ser muy inteligentes. Tampoco tienen ese privilegio de ser famosos.
Pero a pesar de sus limitaciones, estos animalitos saben quién los alimenta. Ponga atención a un burrito cuando lo ve llegar, para las orejitas porque lo conoce y sabe que lo va a alimentar. Pero el pueblo de Dios se había vuelto demasiado terco. Mis hermanos, aunque parezca increíble, pero en nuestra iglesia también hay muchos que somos tercos. Muchos pensamos que buscando nuestros propios caminos agradaremos a Dios, pero eso no es más que un engaño. A Dios hay que respetarlo, hay que obedecerle. Y el ser humano ha caído muy bajo y no parece querer salir de su estado de postración espiritual. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dios es fuente de bien, es fuente de agua viva para los hombres, para las familias y para todas las naciones de la tierra. Es decir, el pueblo de Dios abandonó su reposo, su identidad, su propósito, su futuro, su perdón, abandonó su gozo, su paz, su seguridad. Israel había rechazado al Señor, que es la fuente de agua de vida. El abandono a Dios es malo, no solo por deslealtad e ingratitud. Es una partida de tipo moral, una partida de pensamiento y afecto. ¿Cuáles son algunas de las cosas que abandonamos? Primero, desobedecemos su palabra, es decir, nos complicamos la vida. Segundo, dejamos de congregarnos, es decir, que hay un enfriamiento espiritual. ¿Qué más? Dejamos de servirlo, o sea, dejamos de hacer su obra. Tercero, dejamos de diezmar y nos convertimos en egoístas. Ahora, la gracia en Cristo se compara con el agua de una fuente, que sea de refrigeración y de restauración, de limpieza y de hacer fecundo. Esa limpieza y hacer fecundo de agua viva es porque acelera a los pecadores muertos y revive santos caídos, apoya y sostiene la vida espiritual y las cuestiones de la vida eterna, y es siempre fluyente. Israel, mis hermanos, se convirtió en un hijo pródigo. Y segundo, buscar un sustituto de Dios o buscar nuestros propios caminos, que es la enormidad de la maldad humana. Es la ingratitud, la injusticia, la impiedad. Algunos buscan dinero y otros al Dios de la fama. Pero una vez que prueban lo uno y lo otro, nunca encuentran lo suficiente como para satisfacerse. ¿Cuáles son esas cisternas rotas? Las riquezas, los placeres, el entretenimiento, la fama, el poder, etc. Es decir, todo lo que pensamos que nos llevará a la felicidad, pero que es un engaño. ¿Ves? ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Desde cuándo hay hijos e hijas pródigos? Desde su entrada del pecado al mundo. ¿Qué dos males ve Dios multiplicándose en la tierra? El abandono a Dios, la desobediencia y la búsqueda de caminos del mundo. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Qué desperdició el hermano menor? ¿Cómo vivió lejos de la casa paterna? ¿Qué estudiaremos aquí? Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 13. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. A ver, esta parábola se clasifica dentro de las parábolas de la deidad, en la cual Dios nos revela su perdón, su bondad, su misericordia, el amor compasivo de Dios hacia los que se descarriaron de Él, y también a los que se hayan expuesto a las tentaciones del astuto Satanás. ¿Cuál es la enseñanza de la historia? Primero, el proceder de Dios para con los pródigos. Es decir, nos revela la manera en cómo Dios procede con las almas que conocieron alguna vez el amor de Dios Padre,
pero permitieron que el diablo los lleve cautivos para que hagan su voluntad. Segundo, muestra el error cometido. Nos enseña que un concepto equivocado acerca de Dios desestabiliza nuestra relación con Él. Tercero, induce a obedecer, es decir, nos ilustra que estamos protegidos por el cerco de los 10 mandamientos. Por tanto, no hay motivo para desear separarse de Dios. Cuarto, hay una representación de pertenencia. El hijo pródigo representa las almas que piensan que los dones de Dios les pertenecen por derecho y la reciben como una cosa natural, pensando que pueden hacer con ellos lo que les plazca, sin agradecer ni prestar ningún servicio con amor. Quinto, hay una representación del pecador. El hijo pródigo representa a todo pecador que busca la felicidad, pero a su manera. Es decir, olvidándose de Dios. ¿Cuáles son los elementos de la parábola aquí? Hay un padre, 2 hijos, hay bienes y también encontramos un llamado. Es decir, revela el amor de Cristo con aquellos que conocieron a Dios Padre, pero permitieron que el diablo los llevara cautivos. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es ese llamado que hace el Señor? Es el llamado al arrepentimiento. ¿Dónde sucedió la historia? La historia sucede en la casa del Padre. ¿Dónde fue el Hijo? El Hijo fue a una provincia apartada. ¿Y qué hizo ahí? Desperdició todo. Mira, la historia presenta hasta 4 etapas que vamos a ver. Primero, la convivencia en la casa de su padre. Segundo, es su vida lejos de casa, o sea, en una provincia apartada. Tercero, es su regreso. Y cuarto, es su nueva vida, como lo veremos más adelante. La primera parte nos presenta a un hijo joven y rico, que lo tiene todo en casa de su padre. Vive bajo las reglas de su padre, pero vive en un estado de insatisfacción, lo que a su vez lo va a llevar a tomar una decisión equivocada. Primero, pide su herencia. Segundo, quiere su libertad. Es decir, no solamente quiere dejar de vivir bajo la autoridad del padre, sino también quiere vivir apartado de él y de su hermano mayor. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dijo. En aquel tiempo, un padre podía otorgar la herencia antes o después de su muerte, pero mayormente lo hacía después. Dejaba el testamento, ¿no es cierto? Sin embargo, este hijo pidió su herencia y el padre le concedería. El hijo menor se había cansado de vivir bajo las reglas de su padre. A este muchacho le parecía que las leyes de casa le limitaban su libertad. Es decir, tenía una mala lectura del amor y cuidado de su padre. Por tanto, decidió seguir las órdenes de su propio corazón. Es decir, hay rebelión. Y la rebelión es pecado. Aquí comenzamos entonces con el pecado del hijo pródigo. Observa, mi querido hermano, que el joven no reconoce ningún deber para con su padre. Tampoco pronuncia gratitud. O sea, ni siquiera dice gracias, padre, por la vida, gracias por la educación que me diste. No, no dice nada. Sin embargo, reclama la herencia que le correspondería a la muerte de su padre. Es decir, creyó que lo tenía todo como herencia. ¿No es cierto? Él pensaba que esa herencia era por derecho y no como un don inmerecido. A este joven lo único que le importaba es gozar del presente. Era gozar de su juventud. Y no se preocupa por el futuro. Es de pensar que este joven puso en la balanza a su casa con la casa del mundo. Es decir, desde su hogar, el muchacho miraba hacia el exterior y decía, irme lejos sería maravilloso. A él ya no le agradaba quedarse en casa. Incluso habrá discutido también con su padre, hasta perder la relación que tenía con él. Ahora, ¿cuáles son esos bienes? Su vida, su tiempo, su familia, es decir, un hogar,
un trabajo, los recursos económicos, los talentos o habilidades también. Pero él exigía sus bienes de su herencia. Él necesitaba dinero. ¿Qué hizo el padre al escuchar su petición? El padre fue respetuoso y le repartió los bienes. El padre respeta su decisión. El padre le da la libertad de elegir. ¿Cuál es la lección aquí para su pueblo? Una de las lecciones principales es la advertencia de que podemos estar insatisfechos en la iglesia. Eso significa que Satanás nos está invitando a salir de la casa de Dios. El diablo nos puede estar diciendo, no vayas porque ahí no te tratan bien. No vayas porque en esa iglesia son aburridos. Ellos no comen carne. Ellos no se visten bien. Ellos no escuchan música alegre. Ellos son sabáticos. Busca una iglesia que guarde el domingo. Allí sí se canta música alegre que te hace sentir bien. Es decir, el diablo nos puede estar invitando a abandonar el cerco de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, es el pecado quien nos invita a partir de la casa del Padre. Y poco a poco vamos renunciando a los compromisos con Dios y también con la iglesia. Por ejemplo, si eras puntual los sábados en la iglesia, tendrás deseo de quedarte en casa. Te agarrará la pereza y poco a poco dejarás de ir. Y si dejas de ir un sábado, el siguiente sábado ya no tendrás deseo de ir. Entonces, mientras renunciamos a las cosas de Dios, vamos saliendo de sus planes. Bien lo dice el salmista. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Así lo escribió Salmos capítulo 2, versículo 3. ¿Qué sucedió luego? Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice Lucas capítulo 15, versículo 13. Veamos las acciones que hizo el hijo pródigo. Primero, no pensó en el dolor que causaría a su padre. Este joven no reflexionó en el dolor y la ansiedad que dejaba en el corazón de su padre. Este joven no valoró lo que tenía, no era responsable, ni tuvo una buena visión de sus bienes, ni cómo administrarlos tampoco. Segundo, una vida sin control. Algunos estudios dicen que en tiempos de Jesús, muchos jóvenes emigraban a Roma y a Antioquía en busca de placeres mundanos. El joven quiso su libertad y salió con los bolsillos llenos de dinero. Dinero por el cual no había trabajado, ni lo consiguió con sus propios esfuerzos, ni tampoco por su capacidad intelectual o por ser más inteligente. Tercero, vivir en perdición. Mientras bailaba y se banqueteaba, no pensaba en la sombra que se había extendido en su casa. Su padre le echaba de menos. El dinero que llevaba se lo dio un padre muy generoso. Y así fue que el joven, este muchacho pródigo, se marchó a un país lejano. Cuarto, piensa ser sabio y sabe lo que hace según él. Al principio todo estaba bien. Tenía mucho dinero y tenía libertad para hacer de su vida lo que a él le plazca. Se siente orgulloso de tener muchos recursos. Mira a su lado y no tiene a nadie quien le diga, lo que estás haciendo está mal. Nadie le dice, estás yendo contra los principios de tu padre. Nadie le dice, si tu padre estuviera aquí no te dejaría malgastar el dinero. No, él no veía nada de eso y se sentía feliz. Para él todo marcha bien, pero lo único que tenía eran malos amigos que gozaban de la benevolencia del muchacho y lo llamaban amigo. Pero lo llamaban amigo porque lo veían que tenía dinero. Sin embargo, lo estaban hundiendo en el pecado y le ayudaban a malgastar sus recursos. Es decir, cumplía con lo dicho por Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mis hermanos, hay muchos hijos pródigos en el mundo que se han ido
a un lugar distante y están malgastando los dones entregados como herencia por Dios. El padre de la parábola representa a Dios y es respetuoso de tus decisiones, el Señor. Por ejemplo, muchos fueron atraídos por la música, otros por la fama, y ellos están malgastando las riquezas que Dios les ha dado, y no hay nadie quien les diga: lo que estás haciendo está mal. Por tanto, vuelve al Padre. ¿Te das cuenta? Hay muchos hijos pródigos. Entonces, nosotros debemos estar allí para poderle decir: lo que estás haciendo está mal, tienes que regresar al Padre. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué desperdició el hermano menor? El amor y la protección de su padre, y los dones espirituales también. ¿Cómo vivió lejos de la casa paterna? Con total libertad para despilfarrar su herencia. Pregunta número 3. ¿Cuál fue el resultado de la experiencia del hijo pródigo? ¿Qué logra hacer Satanás con el creyente que abandona al Padre? ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Vamos a estudiar siempre Lucas, capítulo 15, versículos 14 y 16. En cuanto todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 19 dice: pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Proverbios capítulo 1, versículo 10 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, dice la palabra de Dios. Habíamos dicho que la historia presenta hasta 4 etapas, ¿cierto? ¿Cuáles eran esas etapas? Vamos a recordarlo. Primero, es su vida en casa de su padre. El segundo es su vida lejos de casa o en una provincia apartada. Tercero es su regreso. Y cuarto es su nueva vida. En la pregunta anterior, vimos la convivencia del hijo pródigo en la casa de su padre. Ahora vamos a ver la vida del hijo pródigo, pero fuera de la casa de su padre. ¿Qué sucedió luego de acabársele el dinero? Vamos a leer nuevamente los versos. Vamos a leer Lucas capítulo 15, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Aquel muchacho que pensó que los pastos eran más verdes fuera de su territorio, comenzó a ver cómo estos se secaban. La recesión económica había llegado al país y la gente sufría de hambre. Por tanto, no supo qué hacer. Su orgullo no le permitía regresar a su casa en un primer momento. Él pensaba salir solo, sin ayuda de este tremendo problema en el cual se encontraba. Pensaba que tenía la solución en sus manos. Pensaba en sus amigos. Pensaba en esa ayuda que quizás podría venir. Pensaba que si regresaba a su casa, caería en lo más bajo de su vida. Pero ahora la desesperación había comenzado a llegar. Jamás se imaginó llegar a hacer lo que ningún judío habría hecho a menos que tocase fondo. Este hombre comenzó a buscar empleo. Recurrió también a aquellos supuestos amigos, a quienes había invitado a los banquetes, corriendo con todos los gastos de las diversiones compartidas, y quienes parecían dispuestos a prestarle ayuda en los momentos difíciles. A ellos pidió conseguir un trabajo. Sin embargo, estos amigos le cerraron las puertas, y lo único que encontró fue rechazo, llegando a la conclusión de que no tenía amigos verdaderos en ese país lejano. El verso dice, en Lucas capítulo 15, versículos 15 y 16, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, mi querido hermano, que el joven pródigo se hundió en la miseria,
Allí sobrevino una gran hambre en la provincia lejana y comenzó a sentir la necesidad. Es decir, ocurrió lo que nadie imaginaría. ¿Qué experimentó el hijo pródigo aquí? Este hombre que había sido rico termina apacentando cerdos y experimentó las duras consecuencias de su desobediencia. Tercero, experimentó una gran ruina. Fue grande su miseria. Y cuarto, deseaba comer la comida de los cerdos. ¿Sabes, mi hermano? Para un judío apacentar cerdos era la ocupación más degradante y mezquina. El cerdo es un animal inmundo, ¿cierto? Así le dice Levítico capítulo 11, versículo 7. Aquel millonario que se jactaba de su libertad y sabiduría para administrar sus bienes, ahora es esclavo. Y esclavo de un nivel demasiado bajo y se ha sometido al peor de los yugos. Es decir, es detenido con las cuerdas de su pecado. Esos aires de rebelde que mostró al principio, ese esplendor y brillo que lo enloquecieron, desapareció y ahora siente el peso de sus cadenas. Ahora está sentado bajo un árbol, solamente con la compañía de los cerdos, a quienes ve alimentarse de las algarrobas. Y es de preguntarse aquí, ¿dónde están los amigos que no prestan su ayuda a este joven? Ya no habían. El hijo pródigo mira a uno y a otro lado y no ve a nadie. Todos se han ido. Nadie lo anima. Nadie lo alimenta. Aquellos que le ayudaron a hundirse y que terminaron con sus riquezas, se ha escondido. Imagínate al pródigo vagando por la ciudad con vestimentas sucias y malolientes, vagando por las afueras de la ciudad, cuando de pronto ve a un criador de cerdos en un lugar que fácilmente se identifica por ese olor desagradable que despedía. Fue a él a quien le pide trabajo. Pero ¿qué le pudo haber dicho este varón? Mire, señor, la situación está difícil y no puedo pagarle, pero si usted cuida de los cerdos, al menos podría comer algo aquí. Entonces, el pródigo se resigna a alimentarse de las algarrobas que comían las bestias. Pero mientras come, piensa en la grandeza de los alimentos que comía cuando estaba con su padre. Imagínate, mi hermano, el semblante de los escribas y fariseos en esos momentos que escuchaban esta historia, sabiendo que era pecado para ellos tocar a los cerdos. Seguramente pensaron, este es un tremendo pecador. ¿Qué se va a salvar? En fin, era la hora más oscura del hijo pródigo. ¿Qué nos dice segunda de Pedro capítulo 2 versículos del 18 al 19? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Sabes cómo se presentan estos personajes? Ellos se presentan de dos maneras. Primero, con palabras bonitas. Y segundo, con promesas falsas. ¿Sabes por qué con palabras bonitas? Porque mientras estamos bien en la iglesia, el diablo trata por todos lados de alejarnos de Dios y utiliza falsos maestros impíos con un vacío espiritual en su interior para alejarnos de Jesús. Entonces, esas palabras bonitas nos parecen atractivas, pero eso no es más que el deseo de la carne. Es decir, nos convertimos en seguidores de Jesús, pero por un interés egoísta. Es como el interés egoísta que mostraba la gente cuando el Señor los alimentaba con pan. Ellos lo seguían por la comida, pero en verdad no amaban a Jesús, ¿cierto? Y segundo, con promesas falsas. A muchos les prometen libertad. Por ejemplo, guarden el domingo, dicen, porque es día del Señor. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Hay una gran mentira. Es decir, hay una conveniencia o un interés personal, mas no de obediencia a Dios. O sea, siendo esclavos del pecado, prometen libertad,
sabiendo que la libertad no se encuentra en la carne, sino en el Espíritu de Dios. La libertad es solo en Jesús, mis queridos hermanos. Cuando buscamos la libertad de la manera equivocada, nos volvemos esclavos de la corrupción y su consecuencia es decadencia y muerte. Por eso, mi hermano, que el Proverbios 1, versículo 10 dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. El rey Salomón advierte sobre el peligro que acarrean las malas compañías. Cada invitación de estos personajes deben ser rechazados. Jamás permitamos que las falsas doctrinas lleguen hacia nosotros, porque de hacerlo estaremos en peligro de abandonar la verdad absoluta de Jesús. Debemos recordar que nada bueno sacamos con alejarnos de Dios. Entonces, mira, analizando estos versos llegamos a estas conclusiones. Primero, el problema del pecado. La vida de pecado es dura y lo vemos a cada momento a nuestro alrededor. Segundo, la imagen del pecado en el hijo pródigo. Un judío, malgastando su dinero en vanidades del mundo, termina alimentando cerdos. ¿Tú crees que ese hijo pródigo no le haya contado a los amigos del mundo que las restricciones de su padre eran una restricción a su libertad? Definitivamente que sí, ¿no es cierto? Porque el mundo le estaba prometiendo cosas bonitas. Tercero, jamás buscamos aceptación en el mundo. El mundo lo único que nos atrae son decepciones. El mundo nos invita a sentarnos con ellos, a comer con ellos, a pensar como ellos, a hablar como ellos, etc. Al final solamente nos llevamos decepciones. Y eso fue lo que se llevó el hijo pródigo. ¿Qué hicieron sus amigos con él? Lo engañaron, ¿no es cierto? Lo saquearon y al final lo dejaron en la ruina. Cuarto, alejarse de Dios es el peor error que podemos cometer. Es decir, el que se aleja de Dios termina viviendo en inmundicia, en costumbres y tradiciones paganas, escuchando falsas doctrinas. Por tanto, vivir lejos de Dios es duro. Mi querido amigo, jamás te olvides que al hijo pródigo le parecía que las reglas de la casa de su padre restringía su libertad e interpretaba de una manera incorrecta el amor y el cuidado que le prodigaba su padre. Por tanto, decidió seguir sus propios planes y decidió obedecer su inclinación al pecado. Y mira cuáles fueron las consecuencias. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Cuál fue el resultado de la experiencia del hijo pródigo? Convivir con los cerdos y vivir en el fracaso. ¿Qué logra hacer Satanás con el creyente que abandona al Padre? Lo somete en la miseria, en la rebelión y en oscuridad. Pregunta número 4. Vamos a estudiar el subtítulo Volviendo en sí. Contrastando tener y no tener. ¿Qué pensamiento llega a la mente del pródigo de la parábola? ¿Cuál fue la reacción del padre en su regreso a casa? ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar el libro de San Lucas, capítulo 15, pero ahora de los versículos 17 al 24. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice la palabra del Señor. ¿Qué veremos ahora? Veremos
la tercera y cuarta etapa de la vida del hijo pródigo, es decir, su regreso y su nueva vida. ¿Qué sucedió luego? Imagina al hijo pródigo sentado bajo el árbol, mirando las algarrobas. Sin embargo, ahora ya no tiene a los siervos para que le sirvan o para que le alcancen la comida. Ahora tiene que él mismo buscar algo para comer. Y mientras se resiste a comer la comida de los cerdos, se acuerda del rico pan que comía en su casa. Un pan muy riquísimo que preparaban en su casa. Este pródigo estaba abandonado, pero seguramente te estarás preguntando, ¿pero dónde están los amigos que lo ayudaron a despilfarrar su dinero? El pródigo pensó vivir muy feliz, pero sin dinero, con hambre y sin amigos, se siente el más desventurado y desgraciado de los mortales. Estaba hundido en la peor miseria. Solo que hay una cosa: el amor de Dios aún implora que el hijo pródigo se arrepienta y le muestra que había pecado. Lucas capítulo 15, versículo 17 dice: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Es como decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así lo escribe Romanos capítulo 7, versículo 24. Volvió en sí significa que el pródigo se dio cuenta que había pecado. Estaba al borde de la locura el hijo pródigo. Ya ni siquiera tenía ganas de pensar, pero allí estaba el Espíritu Santo trabajando con él. Entonces, el Espíritu Santo le muestra el pecado. Este hombre se había dado cuenta que efectivamente había pecado. Despertó de ese engaño a que fue sometido por el diablo. O sea, recuperó la conciencia. Se dio cuenta que las algarrobas a nada bueno lo condujeron. Las algarrobas son el alimento del mundo, que tratan de alimentar el alma, pero no pueden. Es decir, son las tradiciones, las costumbres, los deseos de la carne. Y los cerdos representan a los impíos. Este hijo desobediente había aprendido a comer pan. Y el pan es el alimento que da Dios, ¿cierto? Aquel alma hambrienta, humillada y arrepentida quiere confesar su pecado. Antes decía ser digno, ¿cierto? Es por eso que decía, dame la parte que me corresponde. Esa dignidad de ser hijo ahora se había convertido en ser indigno y quiere ser un jornalero. El muchacho volvió en sí, en medio de su desgracia, y lo primero que hizo fue razonar. Comenzó a usar su inteligencia. Entonces piensa y dice, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, dice Lucas capítulo 15, versículos 19 y 20. ¿Qué es lo que hace el hijo pródigo? Cuando se arrepiente y se humilla, es porque ha tomado una decisión. Es decir, quiere servir a su padre como jornalero. O sea, el mismo que decidió salir, ahora decide regresar. Entonces, ¿sabes lo que produce el pecado en nosotros? Primero, produce un efecto terrible. Segundo, nos hace ver el mundo desde un punto de vista falso. Tercero, hace que nos veamos a nosotros mismos bajo una luz errónea. Y cuarto, hace ver los placeres de este mundo como correctos. Entonces, cuando el hijo pródigo vivía con su padre y miraba hacia afuera, todo le parecía bonito, todo le parecía atractivo. ¿Sabes, mi hermano? Todos nosotros somos pródigos, de alguna u otra manera, en el sentido de derrochar, de malgastar los dones que Dios nos ha dado. Y muchas veces queremos alimentarnos también de las algarrobas que el mundo nos muestra. Sin embargo,
Debemos entender que los hijos de Dios no comen algarroba, sino comen pan. Este desdichado hombre halló esperanza en la convicción del amor y la seguridad del amor de su padre, que lo haría volver. Entonces, luego de pensar, el hombre se aparta de la piara de cerdos y los desperdicios y se dirige a su hogar. ¿Y qué dice Lucas capítulo 15, versículo 20? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ni aún la degradación del pecado pudo ocultar al hijo de los ojos del padre. Imagínate a este muchacho temblando de debilidad, con sus ropas muy sucias, arrancadas y apestosas, caminando hasta su casa, sin que nada oculte sus sucias vestiduras, ansioso por ver a su padre. Y mientras el hijo se dirigía al padre, el padre todos los días miraba por aquel camino con la esperanza de que algún día volviera nuevamente a ver a su hijo. Es decir, lo estaba esperando. De pronto ve a alguien que viene a lo lejos y reconoce que era su hijo que un día se fue de la casa. Y fue movido a misericordia y corrió. ¿Por qué corrió su padre? ¿Te has puesto a pensar en esta pregunta? Mira, dentro de la nación judía habían comunidades pequeñas en la cual habían lazos muy fuertes entre sus habitantes, porque todos se conocían. Entonces, cuando había una noticia, esta se sabía rápidamente para tomar acciones. Y para el caso que estamos estudiando, los ancianos del pueblo hubieran organizado una ceremonia que se llamaba la ceremonia de la vergüenza. Esto era porque el hijo había deshonrado a su padre. ¿En qué consistía la ceremonia? La ceremonia de la vergüenza consistía en quebrar un cántaro de arcilla lanzándolo contra el suelo. Esto simbolizaba que los lazos entre la persona y la comunidad se habían roto. Por tanto, ya no era bienvenido al pueblo y debía ser apedreado y muerto. Es decir, el padre, al salir corriendo a encontrarlo, lo salvó de la muerte. ¿Te das cuenta? Ya hemos estudiado, ¿no es cierto?, la ley de la desobediencia en las preguntas anteriores. Así que te invito a revisarla nuevamente. Así pues, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús nos libera de la ley del pecado y de la muerte, dice Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. El Padre corrió hacia él porque no permitiría que despreciaran ni se burlaran de la miseria de su hijo, sino que saca de sus propios hombros el manto y cubre la pobreza de su hijo, mientras el joven llora arrepentido y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El arrepentimiento es cuando un corazón sincero va en busca de Dios, ¿no es cierto? El hijo pródigo confiesa su pecado de corazón. El hijo pródigo estaba dolido por su pecado. He pecado contra el cielo y contra ti, dijo. Verdaderamente renuncia al mundo y va en busca de Dios. Es por eso que dijo: primero, me levantaré e iré a mi padre. Segundo, y levantándose vino a su padre. Tercero, dijo: perdóname. Y cuarto, dijo: recíbeme. Entonces, luego de confesar su pecado, el padre lo perdonó. Mi hermano querido, mientras haya tiempo de gracia, debemos venir pronto en arrepentimiento. Debemos aprovechar estos tiempos cortos, como dice Efesios capítulo 5, versículo 16. Imagínate el pensamiento de la gente que oía esta parábola. Pero ¿cómo es posible que el padre reciba de esta manera a este pecador y lo reciba nuevamente en su casa sin hacer algo, sin castigarle? Habrán dicho. Y con ese aspecto,
con la ropa totalmente sucia, rota y apestosa. Imagina al hijo pródigo repitiendo en todo momento la frase: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hizo el padre además de perdonar su pecado? Pero el padre dijo a sus siervos, dice Lucas capítulo 15, versículos 22 al 24, sacad el mejor vestido y vestídele, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El pródigo había sido restaurado a su posición original. No se le había arrebatado nada. Había recuperado su lugar en la casa del Padre. El Padre le imputó su justicia. Lo limpió y le cambió la ropa. Es que la ropa representa la honra, ¿no es cierto? La dignidad. El anillo representa la autoridad, el honor, la confianza, la distinción. El anillo en la mano es como decirle: hijo, tu lugar en tu casa está intacto. Es como cuando Jesús dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Te das cuenta? Así que allí está tu casa intacta, esperándote. Y el Señor está mirando por el camino a que tú llegues para perdonarte y para llevarte a tu casa. El calzado era para diferenciarlo de los esclavos. Este pródigo no había perdido la condición de hijo. Por tanto, debía caminar por el camino correcto del cual el diablo lo había sacado. Ahora preguntémonos, ¿este joven rebelde merecía realmente que le hagan una fiesta? El becerro gordo solamente era sacrificado en eventos especiales, pero aquí el padre hizo una fiesta y mató al becerro gordo. ¿Sabe qué significa esto? Significa la gracia de Dios hacia el pecador. El padre estaba muy alegre y muy contento porque a su hijo, que lo consideraba muerto, había revivido. Mis hermanos, Dios dice: venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Es que el plan de salvación no es una forma de eludir el castigo de la transgresión, sino que el pecador recibe el perdón para salvación. Podemos ser los peores pecadores, borrachos, drogadictos, delincuentes, pero si venimos a Dios y pedimos perdón, Cristo nos perdona. En el mundo, muchos creen que vivir bajo los 10 mandamientos de la ley de Dios es duro y exigente. Es que eso es lo que el diablo les ha hecho creer. ¿Qué sintió el hijo pródigo? Él sintió que su pecado fue perdonado, olvidado y borrado. Y fue borrado para siempre. En eso consiste la misericordia de Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Contrastando tener y no tener, ¿qué pensamiento llega a la mente del pródigo de la parábola? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuál fue la reacción del padre en su regreso a casa? De misericordia, de alegría, de gozo, de perdón. Pregunta número 5. Vamos a estudiar el subtítulo: Sentimientos del hijo mayor. ¿Cómo reacciona el hermano mayor a la llegada de su hermano? ¿Qué deberíamos saber y entender como cristianos? Vamos a estudiar Lucas capítulo 15, versículos del 25 al 28. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 3 dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Santiago capítulo 5, versículo 20 dice: sepa
que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. A ver, esta parábola es en conclusión el resumen de dos parábolas. La parábola de la oveja que se pierde fuera del redil y la parábola de la moneda que se pierde dentro de la casa. Ahora, hasta aquí hemos hablado solamente del hijo menor. Pero ¿qué pasó con el otro hijo? El padre tiene dos hijos, ¿no es cierto? Cada uno de ellos tiene un comportamiento distinto. Un hijo que es rebelde sale de la casa y se pierde, pero que es culpable de cometer pecados evidentes. Ese es el hijo pródigo. Y el otro hijo, que es muy religioso, que está dentro de la casa, pero que también está perdido. Y también es culpable, porque comete pecados escondidos. Sin embargo, el padre ama a los dos. Dicho en otras palabras, el hijo menor fue sincero en mostrar que no amaba a su padre por la dureza de sus reglas dentro de la casa. Pero el hijo mayor es hipócrita, que decía amar al padre, pero que en verdad no lo amaba. Es decir, guardaba todas las reglas, pero no tenía una buena relación con él. Por tanto, también estaba perdido. En conclusión, ninguno de los dos amaba al padre. Entonces, ¿a quién representaba el hijo mayor? Ya dijimos que él también estaba perdido y dijimos que era hipócrita. Lucas capítulo 15, versículos del 25 al 28 nos lo va a contar. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El hijo mayor considera como un insulto a su persona el favor mostrado al pródigo. Se sorprende de la celebración y se enoja por la fiesta. Piensa que es inmerecido celebrar el regreso de un hermano rebelde. ¿Sabes a quién representaba y representa el hijo mayor? Primero, a los judíos y a los fariseos que miraban con desprecio a los publicanos y pecadores. Y segundo, a aquellos que dicen ser hijos en la casa de Dios, pero tienen un espíritu materialista. Es decir, aquellos que no trabajan por amor, sino por ser recompensados por la gente. Tercero, representa también a los fariseos modernos, criticones, acusadores de aquellos que son vencidos por las tentaciones. ¿Sabes cuál es el pecado del hijo mayor? Es la crítica, es la envidia, es el egoísmo, es la arrogancia, son los celos. Es decir, su pecado es interno. Sin embargo, la solución para ambos hijos es la misma. Los dos hijos necesitan ser restaurados por el amor y la gracia del Padre. Mis hermanos, podemos ser miembros de la iglesia, podemos guardar los 10 mandamientos. Sin embargo, no conocemos el amor de Dios. Es que el verdadero cristiano es tener una buena relación con Cristo. Y para lograrlo, tenemos que pasar tiempos de calidad con el Señor. Entonces, cuando vivimos con Dios, podremos ayudar a otros a cambiar. Y Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 3 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. De nada sirve ser impecables por fuera, cuando por dentro estamos vacíos. Y eso era lo que sucedía a los fariseos. Restaurar significa poner en orden. Y Pablo dice, los sorprendidos necesitan ser restaurados. Jamás se deben abandonar. Ellos, mis hermanos, necesitan ayuda. Ellos no deben ser ignorados, no. No deben ser excusados, no deben ser destruidos. El objetivo
siempre la restauración. ¿Sabes por qué? Porque si no lo hacemos, podemos caer en el pecado del hijo mayor de la parábola. Pecaremos en ser criticones y envidiosos. Por eso que Pablo dice, no sea que tú también seas tentado. Espíritu de mansedumbre significa actuar con plena comprensión de nuestra propia debilidad y corrupción. Por tanto, deben protegerse contra la tentación del orgullo, así como contra la misma tentación con la que luchó el vencido. ¿Y cuál será el resultado de esta tarea? Santiago capítulo 5, versículo 20 lo dice. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Todo aquel que restaure a un hermano que ha pecado, será como el padre del hijo pródigo, que lo salvó de la muerte y lo restauró. Santiago anima a los hermanos de la iglesia a ocuparse del rescate de las almas extraviadas por medio del llamado al reconocimiento y arrepentimiento de sus pecados. De esa manera se salvará de la muerte eterna. Entonces, mis hermanos, tenemos una gran tarea aquí. Debemos rescatar a estos hermanos. Si ves que un hermano ha caído, hay que visitarlo, no hay que dejarlo solo, no hay que abandonarlo. Hay que animarlo siempre, hay que restaurarlo, como dice la palabra de Dios. Vamos a la respuesta. ¿Cómo reacciona el hermano mayor a la llegada de su hermano? Con crítica, egoísmo, envidia y cólera. ¿Qué debiéramos saber y entender como cristianos? Debemos entender que también nosotros somos pecadores. Pregunta número 6. Estamos estudiando el subtítulo Sentimientos del hijo mayor. ¿Cómo encontró fallas el hermano mayor en el deleite de su padre por el regreso de su hermano? ¿Qué sentía y afirmaba acerca de su propia vida y acciones? ¿Qué dijo Cristo acerca de las tradiciones judías en oposición al amor que viene del corazón? Vamos a estudiar siempre el libro de San Lucas, capítulo 15, pero ahora los versículos del 29 al 31. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mateo capítulo 15, versículo 8, ¿qué dice? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Bonito verso, ¿no es cierto? ¿Cómo juzgó el hijo mayor al padre? Él se quejó diciendo que por muchos años había servido. Él no había abandonado el hogar. Jamás había recibido una fiesta como esta. Sin embargo, al hijo rebelde le matan el mejor toro. Entonces, este hijo mayor demostraba un carácter malo y egoísta. Sus críticas para con su hermano eran muy duras. Así lo dice Lucas, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. El padre ya había hecho la repartición de la herencia. No había motivo para que el hijo se sintiera mal. El hijo mayor muestra su corazón orgulloso. Es decir, lo que hacía en servir a su padre era solamente una apariencia. Y le saca en cara que su servicio ha sido el de un siervo, más que el de un hijo. El hijo mayor se considera agraviado y pensaba que si él hubiera estado en lugar de su padre, jamás hubiera recibido al pródigo. ¿Te das cuenta? No había amor para con el padre, sino interés. Es mezquino y encara a su padre de vivir una rutina de servicio no recompensado. Es decir, que pone tropiezo a la decisión del padre. Había un sentido en el que el hijo mayor era obediente, pero estaba lejos del corazón de su padre. Ahora, los líderes religiosos de Israel estaban como el hijo mayor.
Ellos estaban enojados porque Jesús, nuestro Padre, recibió a los publicanos y pecadores. Observa que ni siquiera el hermano mayor le dice mi hermano, sino que dice tu hijo. Es decir, no lo reconoce como a un hermano, sino que habla fríamente de él. Así de criticones e hipócritas eran también los escribas y fariseos. Por eso que Jesús decía en Mateo capítulo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hipocresía significa practicar normas o creencias morales por encima de la ley divina. Es practicar la mentira, es ser un impostor. Los escribas y fariseos gustaban de las ceremonias y tradiciones, pero no daban importancia a la restauración de sus propios hermanos, tal cual lo hacía el hijo mayor de la parábola. Entonces, es ahí donde Satanás se consolida y cautiva sus mentes mediante estas costumbres y también con las falsas doctrinas. Los escribas y fariseos enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres, es decir, sus mandamientos que ponían por encima de la ley del cielo estaban siendo aceptadas por la gente. Y a medida que estas tradiciones se transmiten de un siglo a otro, fueron adquiriendo poder sobre la mente humana. Dicho en otras palabras, ellos decían estar en plena comunión con Dios, pero eso era solo una apariencia. En la parábola, el hijo mayor en su egoísmo y celo estaba listo para vigilar a su hermano, para criticar toda acción, para descubrir y acusarlo por el menor error que pudiera cometer. De esa manera, justificaría su propio espíritu no perdonador. Eso era lo que hacían los escribas y fariseos, y también muchos lo hacen en estos tiempos. Entonces, mis hermanos, podemos aparentar acercarnos a Dios, pero nuestro corazón está muy lejos de Él. Es decir, mientras Dios está interesado en lo interno y lo real del creyente, nosotros estamos muchos más interesados en lo externo y en la imagen. Así que tenemos mucho por trabajar con nuestro carácter, con nuestro interior, con la comunión con Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo encontró fallas el hermano mayor? En el deleite de su padre por el regreso de su hermano, respondiendo con cólera y reclamando a su padre por su preferencia con el hijo pródigo. ¿Qué sentía y afirmaba acerca de su propia vida y acciones? Se justificaba a sí mismo diciendo que era obediente a los mandatos de su padre. ¿Qué dijo Cristo acerca de las tradiciones judías en oposición al amor que viene del corazón? Dijo que eran una hipocresía, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. Vamos a estudiar el subtítulo Construyendo puentes para salvación. ¿Qué dos clases de personas representaban los dos hermanos de la parábola? ¿Qué mandato dio Jesús a sus primeros discípulos, así como a los fieles adventistas al final de los tiempos? Vamos a estudiar Lucas, capítulo 15, versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 7 dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Isaías capítulo 58, versículos 1 y 12 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, dice la palabra de Dios. El padre estaba muy feliz. Él mostró una alegría similar a la del pastor cuando encontró y recuperó a su oveja perdido, o a la mujer cuando encontró la moneda o la dracma perdida, como le escribe Lucas capítulo 15, versículos del 4 al 10. Ahora, ya dijimos que la parábola representa dos clases de hijos, ¿cierto?
El padre tiene dos hijos, cada uno con un comportamiento distinto. Un hijo que es rebelde, que sale de la casa y se pierde. ¿Y qué tipo de pecados comete? Comete pecados evidentes, que todos lo saben y que todos lo ven. Ese es el hijo pródigo. Y el otro hijo, que es muy religioso, que está dentro de la casa, pero que también está perdido. ¿Y qué tipo de pecados comete el hijo religioso? Él comete pecados escondidos. Es decir, ambos están perdidos y ambos son rebeldes. Sin embargo, el padre ama a los dos y está dispuesto a perdonarlos siempre y cuando se arrepientan. Y eso sucedió con el hijo pródigo. Es como si el hijo pródigo hubiera cantado sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló, como dice la alabanza. Mis hermanos, para todo aquel que se arrepiente hay una gran fiesta en el cielo. Así lo escribe Lucas capítulo 15, versículo 7. Ahora, Lucas capítulo 15, versículo 32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El hijo pródigo representa una actitud humilde. Él reconoce y acepta en su interior el amor del padre, mientras que el hijo mayor se autojustifica presentando sus propios méritos y juzgando al mismo tiempo a su hermano. ¿Y cómo sustentar bíblicamente la representación de estos dos hijos? Veamos y pongamos mucha atención al verso. Leamos varias veces este versículo para poderlo entender. Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 7 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Observa, mi querido hermano, que el verso nos presenta un orden de predicar el evangelio, y esto lo dijo el mismo Jesús. Todos los judíos eran ovejas perdidas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dijo Isaías capítulo 53, versículo 6. Y Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 1, versículo 18. Entonces, ¿dónde deben ir primero los 12 que envió Jesús? Primero, los judíos descarriados. Ya dijimos que todos los judíos estaban perdidos, ¿cierto? Como todos estaban perdidos, primero era evangelizar a los que están perdidos dentro de la casa. Los judíos eran los hijos mayores, pero vivían perdidos dentro de su propia casa, con pecados escondidos, con hipocresía, con envidia, con egoísmo. Es decir, el hijo mayor es aquel judío del tiempo de Jesús y también aquel judío de todas las épocas que miran con desprecio a los que consideran como publicanos y pecadores. Son aquellos que están llenos de justicia propia. Los judíos tenían privilegios especiales otorgados por Dios. Ellos decían ser hijos en la casa de Dios, pero tenían un espíritu malvado. Fueron los judíos que se negaron a celebrar y a gozar de alegría junto a Jesús en la salvación de los pecadores. Al contrario, en la siguiente Pascua llevaron su resentimiento contra Cristo al punto de matarlo. Entonces, esa herencia que era suya le sería quitada. Ahora, dentro del pueblo de Dios habían también ovejas descarriadas. Eso lo dijo Jeremías capítulo 50, versículo 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Es decir, habían muchos judíos que habían sido inducidos al error. Y eso lo hicieron los mismos líderes religiosos de Israel, que pusieron sus tradiciones y costumbres por encima de la ley de Dios. Por tanto, vivían alejados de Dios como hijos pródigos. Y segundo, encontramos a los gentiles, a los samaritanos y a los pecadores. Es decir, el hijo menor o el hijo pródigo
representaba no solamente al judío apartado de Dios, sino también a los gentiles. Por eso que el verso de Hechos 11:18 dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Por ejemplo, Cornelio. Ahí estamos nosotros también, ¿no es cierto? También a los pecadores y publicanos. Por ejemplo, la mujer samaritana, Zaqueo, etc. Ahora, el siervo de Cristo es el embajador de la paz. A cualquier lugar al que se le envía, es un embajador de Cristo. Su mensaje es incluso a los pecadores más viles. Sin embargo, le corresponde a descubrir las mejores personas en todos los lugares. Y el Señor daría una misión a sus discípulos y también nos ha dado a nosotros. ¿Cuál era el mensaje para los discípulos? El reino de los cielos se ha acercado. El mensaje que los apóstoles debían llevar era que el reino de Dios no solo estaba en el cielo, sino también en la tierra. Entrar en el reino implica entonces reconocer que Dios es rey y someterse a su autoridad. ¿Qué sucede para este tiempo? Hay una interrogante que tenemos que hacernos. ¿Será que dentro del pueblo espiritual de Dios existe también un hijo mayor y un hijo pródigo? ¿En verdad que sí? Es decir, esta parábola es también profética y se aplica para estos tiempos finales. El pueblo de Dios también tiene hermanos que viven en la casa del Señor, pero que están perdidos, llenos de pecados escondidos. Y también hay hijos pródigos. Entonces, ¿qué manda Cristo? Isaías capítulo 58, versículos 1 y 12 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. El Señor sigue pidiendo lo mismo de sus siervos. Cristo pide anunciar el reino de los cielos, anunciar con voz potente, sin miedo. Dios dice, reprende a mi pueblo, enséñales que hay que obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, aquellos que sirven a Dios con un corazón sincero, ganan almas para el reino de Dios. Ellos edificarán y serán llamados reparadores de portillos y restauradores de calzadas para habitar. ¿Por qué reparadores de portillos? Porque en el pueblo de Dios muchos han sido inducidos al error. Por ejemplo, muchos sabiendo que el recasamiento es prohibido por Dios lo practican. Muchos aún siguen practicando costumbres del mundo, como la Navidad, etc. Hay también ovejas en otro redil que han sido inducidos a guardar el domingo. Entonces, Dios manda a pregonar 3 mensajes. ¿Cuáles son esos 3 mensajes? Es el mensaje de los 3 ángeles. El primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Entonces, solo Dios debe ser adorado. No hay otros dioses, sino Dios nada más. El segundo ángel dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel que dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Así lo escribe Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 10. El mensaje es anunciar que a partir de 1844 se inició el juicio en el cielo. Y ha de anunciarse que solo a Dios se le debe temer y adorar. Dios pide a todos decidirse a quién adorar, o a Dios o al diablo. O es guardar el sábado, que es el día de Dios, o es guardar el domingo, que es el día del diablo. Antes que se desate su ira sobre todo el mundo, el Señor está pidiendo arrepentimiento para que no seamos alcanzados por su ira. Muchos guardan el domingo, pero ya te dije que el domingo es la marca de la bestia. Todo creyente debe saber que el mundo
no trae nada bueno para nuestra salvación, sino que está llena de perdición, que atrae a las almas para su condena eterna. Dios es paciente y a pesar de nuestras rebeliones y transgresiones, está esperando a que se arrepientan y confiesen sus pecados para alcanzar el perdón. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué dos clases de personas representan los dos hermanos de la parábola? Representan a aquellos que estaban perdidos dentro de la iglesia y aquellos que se fueron de la iglesia pero que se arrepienten y regresan. ¿Qué mandato dio Jesús a sus primeros discípulos, así como a los fieles adventistas al final de los tiempos? A predicar el arrepentimiento, el reino de los cielos y la segunda venida de Jesús. A ver, hagámonos una pregunta. ¿Con cuál de los dos hijos de la parábola te has identificado? El padre tenía dos hijos, ¿cierto? Pero ambos estaban perdidos. El hijo mayor, que era muy religioso y vivía en casa, pero no tenía comunión con el padre. Y el hijo menor, que decidió apartarse de la protección del padre, porque según él las normas le parecían muy estrictas, que no lo dejaba ser libre. Entonces, un día decide partir. Él dijo: Padre, dame mi herencia porque me voy lejos de aquí. Quiero hacer con mi vida lo que mejor me plazca, así que me voy. Bueno, el padre, respetuoso de su decisión, le concede la parte de la herencia. Y el joven se va lejos. El joven no se daba cuenta que dejaría en su padre un inmenso dolor en el corazón. Y cada día que pasaba, este padre miraba por el camino por donde había partido su hijo. Sin embargo, este hijo, viéndose con mucho dinero en los bolsillos, comenzó a malgastarlo. Se daba la gran vida, con mujeres, amigos, bebidas, comidas, fiestas por doquier. Aún no se daba cuenta que el dinero se acaba. Hasta que eso sucedió. Llegaría el momento que comenzó a mendigar por tierras lejanas. Cuando se dio cuenta de su desgracia, sus amigos ya no estaban a su lado. Las amigas tampoco. Así que tuvo que buscar trabajo. Pero como en aquella tierra había recesión económica, nadie le daba empleo. ¿Qué fue lo único que encontró? Fue un trabajo de cuidar chanchos, de cuidar cerdos. Pero, ¿qué más castigo podría encontrar si él mismo no supo administrar sus recursos? Pero después de resistirse a comer la comida de los cerdos, que eran algarrobas, se dio cuenta que había pecado y volviendo en sí, comenzó a recapacitar. El Espíritu Santo le hizo saber que estaba en el camino equivocado, por tanto decidió volver a su padre. Las algarrobas solamente le trajeron decepciones y amarguras. El hijo pródigo había aprendido a comer pan y ahora necesitaba de ese pan. Por tanto, decidió volver a su casa y cuando su padre lo vio llegar, no dudó en correr y abrazarlo. ¿Qué dijo este arrepentido hombre? Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Este hijo que perdió su herencia, ahora esperaba la gracia de su padre y su padre lo perdonó, mientras que los sentimientos del hijo mayor eran malos. Este hijo mayor no dudó en reprochar a su padre y demostró que aún viviendo dentro de la casa, vivía con un corazón egoísta, hipócrita y malvado. Mis hermanos, el Señor en su infinita misericordia nos ha dado su gracia. Nosotros somos aquellos hijos que muchas veces no amamos a Dios y nos vamos por caminos equivocados, pero que ahí está el Señor Jesucristo construyendo puentes para nuestra salvación. Cristo espera con mucha paciencia a que cada hijo descarriado venga y pida perdón. Él está mirando por el camino que un día nos fuimos de su casa y espera vernos llegar, y cuando vengamos a Él hará una gran fiesta, porque habíamos muerto pero hemos resucitado, habíamos perdido y nos ha encontrado. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios te bendiga. Gracias por tus oraciones, gracias por los mensajes que nos dejas aquí. Nosotros siempre estaremos en contacto contigo. Ya sabes que tenemos el grupo de WhatsApp. Ahí te dejamos los números para que por favor puedas ingresar y recibir la lección a tiempo, no solamente de este estudio, sino de los otros hermanos también a nivel mundial que pueden compartir la palabra del Señor. También tenemos el Facebook misionero Noemí Misiones, donde también vas a poder fortalecer tu fe a través de un trabajo continuo durante la semana de la labor misionera que siempre realizamos. Que Dios te bendiga grandemente. Siempre estamos orando por ti, por tus proyectos, por tus luchas, porque nosotros también somos caminantes en esta travesía hacia el cielo y también queremos que juntos nos apoyemos para seguir persistiendo y que nada nos arrebate nuestra corona. Nos despedimos con una oración. Amado Señor, dejamos todo en tus benditas manos. Cuídanos, Señor, hasta el próximo encuentro. Bendice nombre por nombre a toda esta escuela mundial, Señor. A los maestros que comparten tu palabra, a los maestros de escuela sabática, Señor, ilumínalos. Ayúdales, Padre Santo, sabes que esto es la agencia ganadora de almas. Padre mío, también aquellos que están atravesando por momentos difíciles y han venido a este programa para escuchar tu palabra y hallar, Señor, paz, refugio. Por favor, cumple tu promesa, Señor. Sé el bálsamo eficaz para nuestras almas, ese pan de vida. Señor, estamos aquí sedientos de ti. Ayúdanos, Señor, en las luchas que tenemos. Siempre oramos también por nuestros hijos, Padre mío. Por los que están adolescentes, niños, jóvenes, Padre Santo. Ahora la tarea es más difícil. Ayúdanos a ser ejemplo para ellos y seguir exhortándoles, llamándoles, Señor, al camino indicado. Que nuestra voz no decline, Señor. Ayúdanos también a persistir en este camino de la predicación, Señor, de proclamar al mundo entero que tu venida está cercana y que no debemos desmayar. Ayúdanos también a cuidar nuestra salud, a ser testimonio, Señor, con nuestra vida de que te amamos, te servimos y que la prioridad siempre va a ser el amor hacia ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.